Buenas noches a todos. El día de ahora vamos a hablar acerca de la importancia de integrar la genética clínica en la salud pública. Y yo soy la doctora Verónica Abraham, soy médica, tengo un máster en salud pública, soy especialista en epidemiología médica y soy docente universitaria acá en Estados Unidos. Salud pública y genética. Es importante, antes de nada, hablar acerca de la definición de lo que es salud pública y de lo que es genética, principalmente. La salud pública, como bastantes de ustedes y muchos de ustedes saben, es la disciplina dedicada al estudio de la salud y a las enfermedades de las poblaciones. La meta de la salud pública es principalmente promover la salud de la población, promover los estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de las poblaciones. Genética es la ciencia que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Y es muy importante para el estudio de las enfermedades porque la mayoría de las enfermedades tienen componente genético. Las funciones principales de la salud pública asociadas a la genética. Tenemos tres funciones principales de la salud pública y cada una de ellas está asociada con la genética. Tenemos la primera es la evaluación, la segunda el desarrollo de políticas de salud y la tercera es la educación de salud. La primera, que es la evaluación, principalmente en la evaluación en salud pública, los profesionales que se dedican a la salud pública hacen la evaluación de la salud de las poblaciones, analizando los números de casos de ciertas enfermedades y asociando esos números de casos con los diferentes factores ambientales o los diferentes factores que pueden predisponer a esas personas a tener determinada enfermedad. Entonces, esa evaluación se hace por medio de investigaciones científicas y de diferentes cálculos específicos que se hacen a nivel epidemiológico para ver si hay una correlación entre determinada enfermedad y el riesgo de tener determinada enfermedad. En cuanto a lo que es las políticas de salud, como ustedes saben, dependiendo de cada país y dependiendo de cada lugar o cada distrito o cada provincia o cada ciudad, se puede hacer un plan de políticas de salud. Y la salud pública, uno de los principales objetivos y funciones de la salud pública es de desarrollar políticas de salud. ¿Y cómo podemos desarrollar políticas de salud en relación a la genética, sabiendo genética? Nosotros, si es que conocemos la genética clínica, nosotros tenemos todo este conocimiento de genética clínica, de lo que es genética y la importancia de la genética. Los profesionales de la salud especializados en salud pública o especializados en genética pueden hablar con las diferentes personas que están a nivel político y sugerir ciertos cambios o sugerir ciertas reglas, regulaciones o ciertas políticas de salud para que se pueda integrar lo que es la genética en la salud pública en general. Cuando hablamos de educación de la salud como una de las funciones principales de la salud pública, hablamos de que muchas veces eh, cuando hay pacientes que llegan a la consulta, por ejemplo, cuando los médicos de atención primaria ven a ciertos pacientes, esos pacientes que llegan sean con enfermedades raras o con enfermedades que tienen predisposición genética, el médico de atención primaria es la principal persona que va a ver estos pacientes. Y gracias a la salud pública se puede dar esta educación de salud adecuada y específica para las necesidades
de los pacientes que llegan a la consulta con ciertas afectaciones genéticas. Los usos de la genética en salud pública son muy importantes. Principalmente tenemos el monitorear el estado de salud o los problemas de la salud de la comunidad. Cuando nosotros vemos que en ciertas poblaciones hay ciertas enfermedades genéticas que aparecen que son más prevalentes o más incidentes en ciertas poblaciones de la comunidad, el, el saber de genética se puede aplicar a la salud pública y eso se puede hacer mediante el diagnóstico e investigación de los problemas de salud y los peligros para la salud en la comunidad. Como les dije antes, a través de la salud pública, principalmente de la epidemiología médica o epidemiología clínica, se puede diagnosticar e investigar los problemas de salud que ciertas poblaciones o una población o específica comunidad tiene en determinado tiempo, lapso de tiempo. Uno de los usos principales de la genética en la salud pública es de informar, de educar y capacitar a las personas sobre los temas de salud, principalmente informar de manera adecuada acerca de los temas de salud y de genética, porque, como decía antes, la mayoría de las enfermedades tienen su componente genético. Entonces, sabiendo que la mayoría de enfermedades tiene su componente genético, es importante que esas personas sepan que si, por ejemplo, alguien en la familia tuvo cáncer de mama, por ejemplo, esas personas pueden tener más predisposición de tener esta patología que otras personas que no han tenido ningún familiar con esa enfermedad. Entonces es muy importante saber, em, tener un conocimiento de estas enfermedades e informar, educar y capacitar con la mejor información a estas personas. Otros usos de la genética en la salud pública es de brindar o de vincular los servicios de salud adecuados para cada persona, que sean específicos para cierta persona. Si una persona necesita servicios genéticos porque el personal de salud piensa que esa persona puede tener una determinada enfermedad o ya se diagnosticó por medio de los exámenes de laboratorio que esa persona realmente tiene esa enfermedad, entonces se le refiere a los servicios genéticos especializados. Uno de los usos muy importantes de la genética en la salud pública es la investigación. Y la investigación es importante porque haciendo una investigación profunda y utilizando médicos investigativos específicos, se pueden encontrar soluciones innovadoras para los problemas de salud. Y se pueden encontrar en un futuro, se puede encontrar ciertas, como creo que ustedes y muchos de ustedes han escuchado, que hay en ciertas partes del mundo, acá en Estados Unidos y en algunas partes de Asia, se han encontrado ciertos tratamientos genéticos que se han hecho para cambiar los genes de ciertas personas que tienen ciertas patologías específicas. Y de esa manera esas personas que tienen esas patologías específicas, curarse de esa patología y no tener esa enfermedad en el futuro. Entonces, la investigación genética es muy importante porque eso puede cambiar y mejorar la salud de la población en general y de mucha gente que tiene estas enfermedades genéticas. La genética clínica en la atención primaria es muy importante porque, como les decía, hay muchas enfermedades que tienen su componente genético y tienen también influencias ambientales. También hay otras enfermedades que tienen y que son principalmente de, de origen genético y son enfermedades raras, son enfermedades que
que son propiamente genéticas, si es que podemos decir así. Y el doctor o médico o la enfermera o el profesional de salud que ve a esos pacientes es la principal persona que ve. La primera persona que el paciente, que este tipo de pacientes ve, es el médico de atención primaria. Y el médico de atención primaria debe conocer de estas patologías genéticas. Este médico, este proveedor de salud, tiene que tener un conocimiento adecuado de cómo manejar estos problemas de salud y debe conocer esto, esto de cómo manejar estos problemas de salud a nivel de atención primaria, no necesariamente a nivel específico de genética clínica, pero debe conocer cómo dar la atención primaria, cómo manejar ciertas enfermedades que tienen componente genético. Por ejemplo, si alguien viene a la consulta y dice que tiene algunos hermanos, algunos familiares que tienen colesterol alto, por ejemplo. Esa es una patología, esa es una enfermedad muy común que la atención primaria, que el médico de atención primaria ve en la consulta. Y como esa persona le dice al médico, tengo algunos familiares que tienen este problema, entonces el médico debe saber que esta enfermedad puede tener un origen genético, un origen hereditario y se pueden hacer diferentes exámenes de laboratorio para saber si en realidad esta patología, este colesterol alto, puede ser, eh, una muestra de que este paciente pueda tener una patología que se llama hipercolesterolemia familiar. Y si nosotros hacemos el análisis y como médicos hacemos el análisis y hacemos los exámenes de laboratorio y se ve que en realidad este paciente tiene eso, la manera de manejar a este paciente puede ser la misma que se manejaría a un paciente que tiene colesterol alto, que no tiene esta patología genética, pero la manera que se puede abordar a nivel de salud pública es como salud pública estábamos viendo que es la salud de las poblaciones, el objetivo es mejorar la salud de las poblaciones. Entonces, en este caso, lo que se podría hacer es tratar de ver si es que los otros familiares están en contacto con este paciente y ver si es que se pueden hacer la prueba de colesterol y también la prueba de genética que sea más específica, que nos muestre que realmente este paciente tiene este componente genético y de esa manera se puede evitar, si es que todavía una persona no está diagnosticada de ese tipo de patología, se puede evitar que esa persona obtenga esa patología luego de algunos años. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con la prevención, principalmente la prevención. Si es que una persona tiene esa predisposición genética de tener colesterol alto, la prevención que se puede hacer de esa persona es de mantener una dieta saludable y de hacer ejercicio, por ejemplo. Si esa persona es familiar de una persona que tiene esta enfermedad de hipercolesterolemia familiar, entonces esa persona va a tratar de comer más saludable, va a tratar de hacer ejercicio para evitar tener el colesterol alto o que el colesterol llegue a niveles tan altos que sean peligrosos para su corazón, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se puede encontrar en la atención primaria. Y los profesionales de salud deben tener estos conocimientos de cómo tratar a estas patologías que tienen componente genético, pero que se encuentran a nivel de atención primaria. Entonces, eso es algo que los profesionales de salud deben considerar
para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para mejorar la salud de los pacientes a los que están viendo y para mejorar la salud de la población a la que están viendo. Y esto sería en cuanto a los objetivos, esto sería el mejor manejo y tratamiento del paciente y dar una medicina más personalizada, una medicina que sea exclusivamente para el paciente y que sea exclusivamente para el paciente y que el paciente pueda mejorar si es que damos este tratamiento exclusivo. Entonces, esto es lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.